Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Andrés Rojas Bastilla, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones y en esta ocasión les vengo a hablar acerca de las cuatro ecuaciones de Maxwell para nuestra materia de antenas y propagación. Bueno, para iniciar, las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones, ya mencioné anteriormente, y pues originalmente son 20 ecuaciones, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en cuatro que describen por completo lo que son los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados de básicamente experimentos gracias a Coulomb, lo que es Ampère, Faraday y Gauss y otros más que pues introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento se pudo unificar los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto que fue el campo electromagnético. La ley de Gauss para campo eléctrico es la primera ley. Entonces, esta dice que, bueno, pues las ecuaciones de Maxwell se pueden encontrar descritas de forma integral o de forma diferencial para tenerlo en cuenta inicialmente. Estas ecuaciones agrupan el conocimiento adquirido a partir de observaciones de fenómenos electromagnéticos que son realizados durante años, desde esta época, entre otros, como ya los había mencionado anteriormente, lo que es Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday. Bueno, la primera de las ecuaciones de Maxwell es esta, que es la ley de Gauss, la ley de campo eléctrico de Gauss, que es la que hace referencia como tal al flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada y es producida por una distribución de cargas. Entonces, para poderlo entender, podríamos imaginar las líneas de campo que atraviesan una superficie cerrada. Si la distribución de cargas se encuentra por fuera de la superficie, esta cantidad de líneas de campo eléctrico que entran a la superficie es igual a la cantidad de líneas que salen, como lo muestro aquí en la imagen. Eso, por lo tanto, el flujo total del campo a través de la superficie nos daría como resultado cero. Aquí podemos detallar algunas imágenes donde pues, podemos ver lo que es la fórmula, la ley de Gauss y su fórmula y algunos ejemplos de cómo funciona o a qué aspectos como tal va destinada esta definición. Entonces, pues por otro lado, si la fuente se encuentra dentro de la superficie, del ejemplo que veníamos hablando anteriormente, todas las líneas del campo que se están atravesando la superficie en la misma dirección, saliendo, si la fuente es positiva, salen, o entrando si la fuente es negativa, ¿sí? Entonces lo que da como resultado un flujo de campo diferente de cero y proporcional a la cantidad de cargas que se encuentran encerrados. Un ejemplo de eso vendría siendo pues el problema que trata como tal de una esfera conductora uniformemente cargada de 1.22 metros de radio que tiene una densidad de carga superficial de 8,13 microcoulomb sobre metro cuadrado. Entonces nos dan aquí tres puntos a resolver, que es la que dice que toca hallar la carga en la esfera, también saber cuál es el flujo eléctrico total que sale de la superficie de dicha esfera y calcular el campo eléctrico. Entonces, para iniciar, nos guiamos aquí por la primera imagen de la parte izquierda, la cual dice, entonces pues dando como tal solución al primer punto, sabiendo que la carga es igual a la densidad multiplicada por el área, el primer dato ya lo tenemos, que es la densidad, que es 8,13 por 10 a la menos 6 para que nos dé coulomb sobre metros cuadrados. Este lo convertimos pues a unidades internacionales, ¿sí? Para que nos dé como tal este, este dato. Ya no daría 8,13 sobre coulomb,
sino quedaría 8,13 por 10 a la menos 6 coulomb sobre metro cuadrado. Y el radio, que pues ya está definido también en unidades internacionales, queda 1,22 metros. Entonces, para hallar el área de una esfera, tenemos que la fórmula es igual a 4pi por radio al cuadrado, es decir, 4pi por 1,22 al cuadrado. Eso nos da como resultado 18,704 metros cuadrados. Y con esto ya podemos hallar ya podemos hallar Q, que pues es igual a 8,13 por 10 elevado a la menos 6 multiplicado por el resultado que nos dio en el área, que es 18,704. Esto nos da igual a 152,06 por 10 a la menos 6 coulomb. Y pues como resultado entre esta última operación nos daría 152 microcoulomb. Ese vendría siendo el resultado de la primera incógnita. Entonces, como siguiente paso, aquí nos están pidiendo el cálculo de cuál es el flujo eléctrico total que sale de la superficie de la esfera. Entonces, aquí ya contamos con la carga y con ello haremos el flujo eléctrico. Entonces, tenemos que el flujo es igual a 152 por 10 elevado a la menos 6 dividido entre 8,854 por 10 elevado a la menos 12. Este pues es un número, este número es una constante. Entonces eso nos da como resultado 17,17 por 10 elevado a la 6 newton metro cuadrado sobre coulomb. O lo que pues también nos da, o lo que también es igual 17,2 meganewton metros cuadrados sobre coulomb. Eso resolviendo como tal el punto B, que es el que nos pide el ejercicio. Y el punto C dice que pues hallar el campo eléctrico en la superficie. Entonces dice que es igual al flujo sobre el área. Entonces dice que el campo eléctrico es igual al flujo sobre el área. Y aquí ya tenemos los datos, los que fueron pues calculados anteriormente, y ahora reemplazando los términos tendríamos que el campo eléctrico es igual a 17,17 por 10 elevado a la 6 sobre 18,704. Y esto pues nos da como resultado 918 kilonewton sobre coulomb. Esto como tal hablando del ejemplo respecto al campo eléctrico de la ley de Gauss. Ya hablando como tal de la ley de Gauss en el campo magnético, dice que pues para ese tema de la ley de Gauss en el tema de magnetismo es hasta cierto punto muy parecido a la ley de Gauss para campo eléctrico. Bueno, empezando por lo básico, podríamos hablar acerca de qué es un campo magnético. ¿Qué es un campo magnético? Pues lo podemos definir que de forma simple es una región del espacio perturbado por interacción de fuerzas magnéticas que, al igual que un campo eléctrico, el campo magnético es vectorial. Sin embargo, eso no produce ningún efecto sobre las cargas en reposo. Dice que el flujo magnético se define como la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan una determinada superficie en el espacio, y esa suele medirse en teslas por metro cuadrado. Bueno, esta ley de Gauss para el magnetismo nos dice que el flujo magnético total exterior de cualquier superficie cerrada es cero. Eso quiere decir que un dipolo magnético, cualquier superficie encerrada contiene el mismo flujo magnético dirigido hacia el polo sur que el flujo magnético proveniente del polo norte. La ley de Gauss para el magnetismo se puede escribir de dos formas. La primera es de forma diferencial y la otra que es de forma integral. Estas fórmulas son equivalentes de igual teorema de divergencia, por lo que podemos usarlas de la mejor manera o a la forma que pues, nos convenga. Tocando acá un ejemplo básico acerca de ese tema. Entonces podríamos imaginar que metemos una carga positiva, así como lo mostramos en la imagen, en una superficie cerrada. Las líneas o flujo eléctrico que atraviesan la superficie se verían de esta manera y nos darían cierto valor positivo. Entonces, pero si metemos una carga negativa, así como lo vemos en la imagen de la parte derecha,
Con la positiva, las líneas de campo saldrían de la carga positiva y llegarían a la negativa. Todas las líneas de campo que salen vuelven a entrar por el flujo total, que sería cero, y a eso se le conoce como dipolo eléctrico. Entonces, sabiendo que la parte de dipolo eléctrico, pues se nos sale un poco de contexto de lo que vendríamos hablando en este caso, eh, pues es importante tener en cuenta estas dos situaciones, pues no podemos imaginar de pronto cómo se vería un polo magnético positivo y negativo en una superficie cerrada, como lo acabamos de hacer en este ejemplo. Entonces, eh, esto es debido a que los polos magnéticos siempre vienen en pares, que en lugar de cargas magnéticas, la entidad básica del magnetismo es el dipolo magnético. Eh, y es aquí donde se une, digamos, una interferencia entre dos dipolos magnéticos y dipolo eléctrico, ya que el dipolo eléctrico puede separarse en cada una de sus cargas o polos, ¿sí? Pero entonces el dipolo magnético no. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se separa un dipolo magnético, no queda como tal positivo y negativo, sino que se crea como tal otros dos polos entre cada superficie de vida, es decir, quedaría nuevamente norte y sur. Crearíamos pues nuevos polos. Entonces, pues digamos como conclusión a este ejemplo, y hablando ya como tal de estas dos leyes de Gauss, que es la eléctrica y la magnética, eh, se puede resaltar que una de las cosas más interesantes de estas ecuaciones es que permiten observar la relación entre estos dos. O sea, estas dos ecuaciones cuentan con el aporte entre otros, está Faraday, Ampere y pues Maxwell, que ya obteniendo como tal resultados de observaciones de cómo pasa la corriente por un hilo. Sí, o sea, de cómo el paso de la corriente por un hilo conductor logra mover una aguja imantada ubicada cerca del hilo. Es una, digamos, al momento de unir estas dos eh, leyes, podemos llegar a este punto. Continuamos aquí con la ley de Faraday, que dice que es la ley de inducción de Faraday. Esa indica que un flujo de campo magnético variable en el tiempo puede inducir una fuerza electromotriz y por tanto una corriente eléctrica a través del camino cerrado que es marca al área transversional que atraviesan las líneas del campo. Entonces, la ley de Faraday sirve para calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado a partir de una variación de flujo magnético. Entonces, ya que tocamos el tema de inducción, podríamos hablar de qué es la inducción electromagnética. Entonces dice que pues esta consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético. Entonces, pues en realidad la variación de flujo magnético induce una diferencia de potencial, o ¿cómo le podremos decir? Sí, o de potencial o de fuerza electromotriz, lo cual hace que circule corriente eléctrica en el circuito. El signo menos en el segundo término, así como lo vemos en la imagen, la fórmula, dice que el signo menos es conocida como la ley de Lenz, que dice que el campo magnético producido por la corriente inducida se opone al cambio del campo magnético que viene inducido originalmente. Entonces, pues dicho de otra forma, un campo magnético variable induce turbulencias en el campo eléctrico o alrededor, y si no existe, pues el campo mismo lo genera. Estoy explicando pues aquí la fórmula que tenemos aquí, dice que N es el número de espiras, entonces E vendría siendo la fuerza electromotriz inducida, y tenemos la variación de flujo magnético en el tiempo. En el tiempo t, que es el que vemos en la parte de abajo después de n, en la fórmula menos n, variación de flujo magnético sobre variación de tiempo. Entonces, tenemos también un ejemplo acá, que pues si dice es que una bobina con 200 espiras de 25 centímetros cuadrados está situada en un campo magnético uniforme de 0,3 T con su eje paralelo a las líneas de inducción. Entonces nos piden calcular la
la fuerza electromotriz inducida en la bobina cuando se gira hasta colocar su eje perpendicular a la línea de inducción en un tiempo de 0,5 segundos. Nos dan ese tiempo como tal, tiempo final. Ya lo veremos más adelante, ese tiempo. La intensidad de la corriente inducida si la bobina tiene una resistencia de 30 ohmios, la que nos pide la intensidad teniendo una resistencia de 30 ohmios. Entonces, mirando aquí el ejemplo, ya tenemos pues lo que son los datos. Entonces tenemos aquí en el momento inicial, que es la parte izquierda, y el momento final, que es donde ya tenemos un ángulo de 90 grados y un tiempo de 0,5 segundos. Entonces, para el tiempo, para el momento inicial tenemos que B es igual a 0,3 teslas. Tenemos el número de espiras, que es 200. Entonces inicialmente nos dan una superficie de 25 centímetros al cuadrado, y esto se convierte, pues lo hemos convertido y multiplicado por 10 a la menos, perdón, sí, por 10 a la menos 3 para hacerlo pasar a metros al cuadrado. ¿Sí? Es para poderlo convertir y poder tener al final el resultado que esperamos. El tiempo, pues el tiempo inicial pues es 0, y el ángulo es 0 grados porque el vector superficie está perpendicular al lado de una, y con esos datos vamos a calcular el flujo magnético, así como lo vemos en la parte izquierda. La bobina está perpendicular a las líneas, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, aquí para el caso final, que es la parte izquierda, tenemos que, pues básicamente los mismos datos, que es 0,3 telas, 200 espiras, la conversión que hicimos de los 25 centímetros, para ponerlos a metros cuadrados, el tiempo final, que es de 0,5 segundos, y aquí ya nos dan un ángulo de 90 grados debido a la horma que tiene como tal la bobina respecto a las líneas mostradas en la imagen. Entonces, continuamos aquí con estas imágenes, que es donde nos muestra como tal la fórmula para calcular el flujo magnético, que pues la estamos ahí viendo en pantalla. Reemplazando los datos que tendríamos que tenemos un ángulo coseno de 0 grados, y pues ese ángulo de 0 grados es igual a 1, así que quedaría solamente lo que es el número de espiras por el campo magnético y por la superficie. Entonces, al reemplazar estos valores y ejecutamos esta operación, tendríamos como resultado 0,15 Weber, ¿sí? El de la parte izquierda como tal es del primer momento. Del segundo momento, que es cuando la bobina está vertical, tendríamos que en este caso no tenemos un coseno de 0 grados, sino de 90 grados, que ya no lo define como tal. Entonces sabemos que el coseno de 90 grados es igual a 0. Entonces si multiplicamos eso con todos los otros datos, nos daría pues 0, ¿sí? Debido a que pues no tenemos como tal no tendríamos, sí, que el flujo magnético como tal final es 0. Entonces, ya en la parte derecha superior vamos a mostrar o calcular la variación del flujo magnético. Entonces tenemos flujo magnético inicial menos el flujo magnético final, y esto nos daría 0 menos 0,15 Weber, que como resultado tendríamos pues menos 0,15 Weber. Y en ese punto ahora sí podemos aplicar la ley de Faraday. Entonces dice que pues ya tenemos todos los valores y ya solamente reemplazarlos. Entonces aquí tenemos que la variación del tiempo de 0,5, debido a que según el ejercicio han pasado 0,5 segundos. Y aquí vimos y encontramos un total de 0,3 voltios. ¿Sí? Entonces sería menos 0,15 Weber sobre 0,5 segundos, que es lo que nos da el tiempo final en el ejercicio. Esto nos daría como resultado 3 voltios. Pero en el ejercicio nos están pidiendo la intensidad de la corriente inducida, que es el punto B. Entonces, si la bobina tiene una resistencia de 30 ohmios, ¿cuál es la corriente inducida? Entonces aquí lo que recordamos es la ley de Ohm, que dice que intensidad es igual a voltaje sobre corriente, que en este caso voltaje pues es E, ¿sí? Como lo vemos en la imagen. Entonces tenemos que simplemente reemplazar los valores. E vendría siendo 0,3 voltios y la resistencia que vendría siendo 30 ohmios. Entonces al hacer esa operación nos daría como resultado 0,01 amperios.
Y es así pues como aplicamos la ley de Faraday para este tipo como tal de ejercicios. La ley de Ampère, dice que fue ya la última de las ecuaciones de Maxwell, es la ley que tiene que ver con un experimento que fue realizado en 1820, eh, en el cual se observó que alrededor de un cable por el cual circula corriente aparece un campo magnético rodeando, lo que aumenta con la intensidad de corriente y disminuye con la distancia al cable. Entonces, basada en estas observaciones, Ampère postuló una ley que es la que expresa formalmente que las cargas en movimiento generan campos magnéticos. ¿Sí? Posteriormente, Maxwell agregó un segundo término para incluir las corrientes de desplazamiento que no hace referencia a movimientos de cargas dentro de un material, sino la variación de flujo del campo eléctrico de tal variables producen, o sea, perdón, sí, de tal manera tenemos que tanto cargas en movimiento como campos eléctricos variables producen turbulencias en el campo magnético y si no existe dicho campo, ellos mismos lo generan. Entonces, pues en conclusión, el campo eléctrico variable tiene, digamos, la capacidad de producir campos magnéticos y asimismo de forma viceversa. Muchísimas gracias.